¿Cuándo fue tu encuentro con Dios? Déjame cambiar la pregunta. ¿Cuál fue el elemento que protagonizó ese primer encuentro que tú tuviste con el Señor? ¿Lo recuerdas? Yo sí recuerdo muy bien mi primer encuentro con el Señor. Estaba en un campamento rodeado de otros muchachos que estaban más locos que yo y habían llevado marihuana a este campamento cristiano. Nosotros no éramos cristianos, obviamente. Y habíamos llevado alcohol y habíamos sido determinados a pasarla bien. Y los primeros días que estaba en este campamento me acuerdo que yo no entendía nada. No le hallaba sentido a la alabanza, a la gente llorando. No le hallaba sentido a las prédicas, no a las conferencias que daban. Pero una noche, me parece que fue como la segunda o tercera noche del campamento, por primera vez, lo que el predicador estaba hablando tenía sentido para mí. Yo sentí, percibí que Dios me estaba hablando a través de esta palabra, a través de este mensaje de la palabra de Dios. Y entonces fue como si descubriera que realmente este Dios, creador de todo, estaba interesado en mis asuntos personales, en mis dolores, pero también en mis expectativas. Estaba interesado en mi vida. Ese fue mi primer encuentro con Dios. Creo que la mayoría de la gente, cuando habla de su primer encuentro con el Señor, también señala como protagonista la palabra de Dios. Digo, hay otros casos y está bien, no digo que tiene que ser de una forma, hay una sola forma como nos encontramos con Dios. No, hay gente que el Señor Jesús se les apareció físicamente, como Pablo, por ejemplo, que lo pudo ver, lo pudo palpar. Hay gente que de repente tiene un encuentro sobrenatural, ¿no? Otro recibió una sanidad o recibió una respuesta a un problema, estaban en una crisis y no sabían qué hacer, le pidieron a Dios y vieron la respuesta de Dios. Digo, todo eso es válido, ¿no? Y es bíblico también. Pero lo que quiero recalcar es que la mayoría de la gente, cuando empieza a hablar de su encuentro con Dios, señala a la Escritura, la palabra, como el protagonista de ese encuentro con Dios. Y escuchó a Dios por primera vez hablándole a su vida a través de la palabra de Dios. Acá, atrevidamente pensando, creo que el Espíritu Santo lo hace así porque quiere que fundamentemos nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él a través de la palabra. Y que sepamos que esa Escritura es el fundamento de nuestra vida cristiana. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, dice: toda palabra que sale de la boca de Dios tiene poder y vida. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y determina si son buenos o son malos. Me encanta este versículo, es uno de los versículos que más me llamaba la atención. Y por supuesto yo siempre me cuestionaba, ¿cómo es eso de que la palabra de Dios es como una espada? Porque la espada es para dañar, ¿no? La espada hiere, pero es una metáfora que nos muestra que así como una espada, ¿no?, puede entrar con facilidad en el cuerpo humano. Acordemos que en el pasado los ejércitos, este era el arma principal de los ejércitos, que usaban espadas para ir a la batalla, y así era como dañaban a sus enemigos, ¿no?, haciendo uso de este elemento. Y la espada estaba diseñada estratégicamente para entrar con facilidad en el cuerpo humano y hacer daño, llegar hasta lo más profundo. Bueno, el escritor del libro de Hebreos toma este hecho y dice, miren, así como la espada ha sido diseñada para llegar a lo más profundo del ser, la Escritura, la palabra de Dios, también tiene esa habilidad. A diferencia de la espada, que entra para dañar, la Escritura entra para crear vida nueva. Porque miren que el texto al inicio dice, la palabra que sale de Dios tiene poder y vida para transformar, para restaurar, para derribar lo que está torcido en nuestro corazón y para edificar lo recto. El final de este verso nos dice que esta Escritura tiene el poder de examinar nuestros pensamientos y deseos, los pesa en una balanza y nos deja en claro si eso que estoy pensando o deseando es bueno o es malo, es productivo o es destructivo. Y eso es lo que hace la palabra. Nos marca un camino claro para que nosotros podamos caminar en la senda de la vida, para que podamos tomar decisiones gobernadas por la Escritura y por supuesto por los principios de Jesús y por supuesto que sean luz para el mundo. Ahora estamos en la generación de la información. Hay cientos de miles de gente haciendo video podcast como este, haciendo transmisiones en vivo y por supuesto dando su opinión. Y cada vez es más común cuando uno habla con alguien, bueno, a mí me pasa, yo no sé si a vos, pero cada vez es más común que cuando hablas con la gente te dice, y tú estás hablando de un tema en particular, por ejemplo, de la sexualidad, o de la virginidad, o del aborto, o no sé, acerca de la verdad en la política. Y cuando tú hablas del tema y dices, no, pero es que la Escritura dice, la gente te responde, no, sí está bien, pero yo creo que, yo pienso que,
yo vi un video yo vi que alguien dijo, ¿no? Y tenemos 10.000 referencias a nuestro alrededor que están entrando por nuestros sentidos a través de los canales digitales hoy en día. No estoy diciendo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es, hombre, yo creo que ahora más que nunca tenemos que volver a convertirnos en el pueblo de la palabra. Así fue llamado en algún momento de la historia, se llamaban los cristianos, se llamaban el pueblo del libro, porque su vida, su cosmovisión estaba gobernada por lo que este libro decía, por los principios que este libro, que son los 66 libros de la Escritura, nos enseñan. Así que yo quiero hacerles el desafío a ustedes que nos siguen, que nos acompañan. ¡Hey! Convirtámonos otra vez en el pueblo del libro. Y que en los temas relevantes, en las decisiones relevantes que tenemos que tomar en nuestra vida, hombre, que vayamos corriendo a la Escritura y que Dios te hable otra vez en la Escritura y que puedas tomar las decisiones en tu vida profesional, en tu vida financiera, en tu vida sentimental, en tu vida, no sé, ministerial, en todo lo que estás planeando construir, que esas decisiones puedan ser gobernadas por lo que Dios te dice a través de la palabra. Yo creo que eso hace una diferencia. El mundo pasa y sus deseos, dice la Escritura, pero si hacemos la voluntad de Dios, guiada, discernida en nuestra vida a través de la Escritura, entonces podremos permanecer para siempre. Ese es el fundamento que no se derrumbe, la Escritura. Así que, queridos, volvamos a amar la palabra, a leer la palabra, a valorar la palabra, a fundamentarnos en la palabra de Dios. Un abrazo grande. Gracias por estar siempre acá en este canal.